foros y ha dado charlas y conferencias en esta sede. Es catedrática emérita de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinadora y directora de doctorados en la Universidad de Veracruz, México, de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista y directora del Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente y miembro del Grupo de Investigación de Arquitectura y Urbanismos más Sostenibles y aún más Resilientes. He estado ya aquí hablando en Santander el año pasado. Algunas de las imágenes y de las diapositivas o de los comentarios que voy a hacer, algunos han estado ya por aquí de visita, pero quiero ratificarlos porque me parecen importantes y porque me ayudan a, de alguna manera, a plantear un discurso como más potente, ¿no? Si la pregunta era ¿cuál es la escala más eficaz para tener mejoras energéticas dentro de lo que es el campo en el que nos movemos, pues habría que hacer como primero una especie de listado de las cosas que influyen, o sea, de los parámetros o de los tipos que van influyendo cuando hablamos de rehabilitación. Entonces, en las escalas edificatorias habituales tendríamos la vivienda, el edificio, la manzana, el barrio, pero luego tenemos posibilidades económicas que pueden ser del ayuntamiento, de la comunidad, del Estado y, por ejemplo, algunas ONGs o gente que se encarga de algunas cosas también de la ciudad. En las privadas tendríamos los hogares que son económicamente fuertes, los hogares que son económicamente medios y los hogares que son económicamente vulnerables. Y luego, para analizar si avanzamos o no avanzamos, también tendríamos como distintos modos de medirlo, ¿no? Los modos de evaluación. Uno sería el ahorro energético, o sea, la diferencia en los consumos, que es normalmente de los que habla la normativa, ¿no? Otro sería la demanda energética, que sería la energía necesaria para mantener en el interior de un edificio las condiciones que se exigen reglamentariamente. Y luego otro sería el confort por la salud, que sería la diferencia con las condiciones mínimas y máximas de las temperaturas para la habitabilidad dentro de la vivienda. Entonces es que hay que moverse en todas esas bandas, porque si no, a lo mejor podemos llegar a una conclusión que luego sea imposible desde el punto de vista económico y que no, a lo mejor que no sea lo más necesario desde el punto de vista social. O sea que es un campo muy complicado, ¿no? Perdón. ¿Cómo avanza? Espera, es que estoy, ya veo que además lo estoy haciendo mal, porque está saliendo ahí. Ya está, vale, creo que es así. Bien. Como luego voy a dejar el PDF de esto, pues cito así rápidamente, ¿no? Ahora mismo, en el panorama europeo, las experiencias se agrupan bajo el término de regeneración urbana integral, pero ese panorama es muy heterogéneo, porque combina nueva construcción o ampliación en los barrios, poniendo a lo mejor elementos dentro de un barrio que ya está establecido, pero a lo mejor se pone un elemento central que lo que tiene es comercio en la planta baja, aparcamiento en las plantas interiores y una central de energía en la planta alta, y de alguna manera el barrio se regenera apoyándose en ese elemento. O hay rehabilitación energética de diversas formas. Aquí hay una serie de ejemplos interesantes. Voy a ir rápido porque veo que voy a tener que apretarlo, ¿no? En Alemania, en Suecia también, y luego se pueden estudiar los resultados del proyecto EcoCity en Alemania, en Eslovaquia, en Hungría y en Italia. Ahora mismo la Comunidad Europea está lanzando unos programas que nos van a llegar también como exigencias bajo el nombre de Winter Package. Pero en España lo que pasa es que además nosotros necesitaríamos un Summer Package, ya que nuestras necesidades y gastos energéticos en refrigeración van a crecer progresivamente con el cambio climático. O sea que, como siempre, las condiciones de lo que nos pone Europa es para Europa del Norte, nunca se fija en nuestras necesidades. Por otra parte, esta especie de idea de que las cosas se segregan, que una cosa es el edificio y otra cosa es el barrio y otra cosa es lo urbano y tal, para mí me crea una duda muy grande, porque, por ejemplo, en Madrid, en un muro de ladrillo de 45 centímetros al que le esté dando el sol durante una mañana del mes de julio, resulta que emite hacia la calle y el viandante el doble
de una calefacción de suelo radiante. Entonces, eso puede hacer inhabitable una parte de la ciudad. O sea, no es lo que le pasa al edificio, es lo que le pasa. O, por ejemplo, pues todos los aires acondicionados, por cada frigoría de los aparatos de aire acondicionado que consiguen en el interior de las viviendas, emiten al exterior 1,4 calorías. Y luego vuelven a coger de ese aire, vuelven a coger otra vez el aire, y entonces hay unos ciclos completamente absurdos. Entonces, yo creo que es imposible hablar de estas cosas separadas unas de otras, aunque para hablar de ellas las tengamos que separar. En la cabeza hay que tener en cuenta que yo puedo empezar una mejora energética si resulta a lo mejor que planto árboles en una calle, y eso va a tener toda clase de buenas condiciones para los edificios que hay alrededor. No es independiente una cosa. Luego todo se influye en unas cosas con otras, pero ya digo que es muy difícil. Cuando hablamos de rehabilitación, yo sobre todo voy a hablar de rehabilitación energética, porque es de la que tengo más datos. Pues resulta que nos encontramos que hay que dar ayudas y demás, o que se van a pedir ayudas, pero resulta que la estructura de los hogares cambia completamente. Nosotros hemos hecho una serie de estudios sobre temas de pobreza energética para el Ayuntamiento de Madrid, por barrios, por encargo de Gas Natural, un libro de rehabilitación express para hogares vulnerables, y hemos ido viendo muchos datos reales, porque a mí me parece que es muy importante poder cuantificar las cosas de lo que está pasando en estas 4 capitales: Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla. Y lo primero que vemos es que lo que es la estructura de los hogares es diferente en cada uno de estos sitios. Por ejemplo, pues hay hogares formados por pareja con hijos y otras personas. Luego, por ejemplo, un hogar formado por parejas sin hijos, un hogar con una madre que convive con los hijos, un hogar con padre que convive con los hijos, un hogar con un hombre solo de más de 65 años, un hogar con una mujer sola de más de 65 años, un hogar con un hombre solo menor de 65 años o un hogar con una mujer sola menor de 65 años. Y las condiciones seguramente de lo que se podría o de lo que van a necesitar en cada uno de estos casos pues son muy diferentes, ¿no? Entonces, la rehabilitación que se pueda plantear también va a ser diferente. O sea, no tienen las mismas condiciones una persona mayor que vive en una vivienda muy amplia, donde resulta que tiene, si la quiere tener en condiciones de confort, es muy grande y va a gastar mucha energía, que a lo mejor un piso, casi un piso patera de estos en los que se van superponiendo gente que cada 8 horas cambia y que son 10 personas. Es que esas cosas van a cambiar. Y luego, por otra parte, también cambia mucho en cada sitio el régimen de tenencia de viviendas. Por ejemplo, pues lo que es una de vivienda alquilada, de vivienda propia por herencia o por donación, una propia por compra o con pagos pendientes de hipoteca, una propia que ya está comprada, otras formas o unas cedidas gratis o bajo precio por otro hogar o pagada por la empresa. Y todo eso, cuando lo miramos en su conjunto, nos pasa esto. Si tenemos aquí el régimen de tenencias de viviendas en Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla, nos encontramos con que la propia por compra y ya totalmente pagada, pues está en torno al 40%. La propia por herencia o donación, pues está en torno al 45%. Entonces, este grupo de personas puede que tengan medios económicos y es posible que accedan a ayudas, porque la vivienda es suya. Y pueden, como ya no están pagando hipotecas ni nada, pues a lo mejor tienen un poco de dinero para complementar lo que es la ayuda que están pidiendo. Luego hay otro grupo de personas, ya aquí en su conjunto, pues eso, estamos en un 45%. La propia por compra con pagos pendientes de hipoteca o alquilada, o la gente que vive en alquilada, pues es en torno al 50%. Esta gente es muy difícil que tengan medios económicos disponibles para poder complementar una ayuda a la rehabilitación. Y si además la casa no es suya todavía, pues no pueden acceder a la ayuda, porque normalmente la ayuda se da a las propiedades. O sea que ahí nos encontramos con una especie de cosa que hay que pensárselo, ¿no? Y luego el otro 7%, 8%, pues es muy difícil saber cuáles son los intereses y posibilidades. Pero entonces ahora, si aplicando solamente las actuales ayudas que existen en el país, que están siendo discontinuas y dependientes de variadas decisiones políticas, muchas veces contradictorias, tardaríamos mucho más de un cuarto de milenio en rehabilitar el parque de viviendas ineficiente energéticamente en España. El sector residencial español
tiene capacidad técnica y económica para asumir un objetivo de reducción del consumo de energía final en el parque de viviendas de al menos un 30% para el año 2020, que es lo que nos están pidiendo, con respecto a lo que teníamos en 2008. Y para ello sería necesario renovar entre 500.000 y 1 millón de viviendas al año, lo que representa el 2 al 4% del parque residencial del 2008. Como vamos ahora, ya digo que tardaríamos más de un cuarto de milenio con lo que estamos desarrollando hasta el momento. O sea que eso también hay que tenerlo en la cabeza. Y ahora voy a entrar en un tema que es en el que ahora nos estamos centrando más, que es ¿por qué la rehabilitación energética? Entonces, pues la rehabilitación energética parece que viene impuesta por unas normativas europeas, por unas normativas también españolas, por una serie de cosas, pero yo quiero incidir en qué está pasando con estos temas del clima y las condiciones de los hogares y tal respecto a la salud, que eso no es que nos lo vengan a imponer, es que tenemos ese problema y lo tenemos que saber. Traigo una serie de cuadros que han hecho una serie de estadísticas médicas, muchas de ellas referidas a Madrid, porque es de lo que tengo más datos, pero bueno, yo creo que son, de algún modo, aclaran mucho qué es lo que estamos diciendo. Aquí hay un cuadrito que tiene la mortalidad por todas las causas y aquí tiene la temperatura máxima diaria en grados centígrados. Entonces, lo que pasa en Madrid es que cuando la temperatura es baja hay más muertos, descienden los muertos según va subiendo la temperatura. Cuando llega en torno a los 20 grados o 30 grados de 29-30 grados de temperatura máxima en el día, es cuando hay mínima mortalidad. Estamos hablando de temperaturas exteriores. Y luego lo que pasa es que cuando empieza a subir la temperatura, la mortalidad se dispara ferozmente. Se dispara ferozmente. Es curioso porque de las estadísticas lo que viene a pasar es que después de una ola de frío la gente no se muere inmediatamente. La gente lo que coge es una pulmonía y se muere a los 12, 15 días. Cuando viene una ola de calor, la gente, la que se va a morir, se muere a los 2 días. O sea que los regímenes de muerte con las olas de calor, que cada vez son más frecuentes, y con las olas de frío, que cada vez son más frecuentes, pues hay que tenerlo en cuenta. Esto es una realidad estadística, no es que nos vengan a decir nada, es una realidad estadística. Todos estos datos, los médicos tienen estas cuestiones respecto a lo que son las temperaturas exteriores, ¿no? Es curioso porque como en cada zona estamos acostumbrados a una temperatura, pues el disparo, la temperatura umbral a partir de la cual se disparan las muertes son diferentes. Por ejemplo, aquí están, pues en el Mediterráneo se mueren antes, cuando las temperaturas pues bajan de 13 grados, y aquí para Santander está marcado 8,4. A partir de los 8,4 grados en el exterior, peligro, ¿no? Santander. Bien. Entonces, ¿cuál es la evolución temporal de los impactos del frío? Por grupos de edad, porque eso también es muy importante. Pues aquí han estudiado 2 periodos, de 1986 a 1997 y del 2001 al 2009, donde lo que estamos teniendo es, por una parte, estamos teniendo una energía que va siendo cada vez más cara, aunque haya un cierto cambio climático. Y lo que estamos viendo es que la gente que se muere por los rasgos atribuibles en tanto por ciento, pues está creciendo, porque como resulta que tenemos cada vez más pobreza energética, pues ha crecido. O sea, ¿qué pasa con los niños menores de 1 año? Pues que antes se morían 17%, perdón, de los enfermos que pueden morir por esto, como riesgos atribuibles a ese frío, y ahora el 28%. Hay una edad a la que la gente se defiende como puede porque ya tiene suficiente cabeza para cuidarse solo y luego va creciendo. Y siempre es más alta en el periodo 2001-2009 que en el periodo 1986-1997. Pero vamos, que en algunos casos más que se triplica. O sea que estamos en el tema frío. Con el problema de lo que cuesta la energía, pues esto se está disparando. Luego tenemos al revés, las temperaturas de disparo de mortalidad por calor
por calor que son diferentes, ¿no? Entonces, por calor, ya digo por calor en el exterior y mantenida durante un cierto tiempo. Pues, por ejemplo, pues en Madrid la temperatura de disparo son los 36,5 grados y, sin embargo, en Santander son los 27,5. O sea que hay unas diferencias muy grandes. Y en Málaga pues empiezan a morir a partir de los 38. O sea que las condiciones de las viviendas en las que se vive y de tal varían muchísimo, ¿no? Lo mismo en lo que veíamos de la evolución temporal, de los impactos de calor, pues aquí es curioso porque cuando hace mucho calor las mamás y los papás ya procuran que el niño no muera y entonces le cuidan hasta los 17 años, son los padres los que se encargan de a ver qué hacen para que no se torren los niños, y luego va también creciendo y a los 75 años disminuye un poquito. Está disminuyendo un poquito, a lo mejor por seguir las recomendaciones, como nos mandaba Esperanza Aguirre al Madrid, que decía que cuando hacía mucho calor, que lo que tenía que hacer la gente mayor era irse a los centros comerciales, que tenían refrigeración. Entonces, como ahora mismo esa especie de que puede ser una solución, tener un sitio en el barrio con unas buenas condiciones y que la gente en un momento dado pues vaya allí a estar en unas condiciones climáticas que sean aceptables, o sea que eso puede ser, no es ninguna tontería, ¿no? O sea que habrá que pensarlo según lo que tengamos que hacer. Lo que está pasando es que cuando uno mira lo que son los datos, o sea, lo que nos piden de demanda o de ahorro energético y tal, las normativas, pues se desconoce muchas veces lo que pasa de verdad, ¿no? Aquí tenemos una estadística, que yo creo que la he comentado alguna vez, que de la periferia metropolitana de Madrid, que lo que veía era que si la gente que vive en los barrios de las periferias que tiene una calefacción particular de gas es el 89%, resulta que el 48% no la usa porque simplemente no tiene dinero para tener combustible. Y el último estudio que hemos hecho nosotros en Zaragoza pues nos daba que el 44% de las familias que estaban en las viviendas de los edificios no tienen dinero para encender la calefacción. Ninguno, o sea, no tienen ningún sistema de climatización. Entonces, el problema es que si las familias de bajos ingresos, usuarias, no tienen capacidad económica para pagar energía, mejorar las instalaciones no puede ser la solución eficaz, porque no van a usar las instalaciones. Entonces, una instalación que no se usa, pues no se amortiza jamás. Y en estos casos, pues la solución más lógica sería conseguir una envolvente con unas condiciones mínimas, que eso lo aprovecharía quien tiene dinero para combustible y quien no tiene dinero para combustible, ¿no? Porque ¿cuáles son? O sea, la gente que más debe de preocupar es en las que están en peores condiciones, porque las otras, los hogares que tengan dinero, pues a lo mejor pueden pagar que la calefacción suba el 50% cada año, y cosas que nos están pasando con la electricidad. Pero la gente que no tiene el grupo más preocupante es este. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones que dan las causas de pobreza energética? Pues, por una parte, está la baja eficiencia energética de las viviendas, porque además la gente que tiene poco dinero pues vive en viviendas que están, o sea, que son antiguas, malas condiciones, en fin, que tienen una serie de circunstancias así. Por otra parte, los bajos ingresos de los hogares y, por otra parte, los elevados precios de la energía. Esa frase de no, es que si son pobres para todo, no es una frase que esté real, porque si tuvieran una vivienda que funcionara muy bien, tendrían pobreza, pero no energética, y si la energía costara cero, tendrían pobreza, pero no energética. O sea que sí existe el tema de lo que es pobreza energética, que es una cosa especial. O sea, son gente que gasta más del 10% de su renta, tiene que gastarlo en conseguir estar en condiciones de confort. La pobreza energética, he traído este cuadrito, ¿no?, que se ve fatal, pero bueno, pero casi lo que quería comentar es que, bueno, está el criterio de que es la gente que gasta más del 10% de sus ingresos, la que gasta más del 20% sería pobreza energética severa, y entonces habla de los afectados. En 2010 era el 12% de los hogares españoles.
En 2013 era el 16,6% de los hogares españoles. Ahora nos estamos, con las últimas subidas, nos estamos acercando al 20% de los hogares españoles están en situación de pobreza energética. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Porque el precio de la energía había subido el 60% entre 2007 y 2012, ha subido el 82% entre 2004 y 2014, y este año pues ya sabe lo que ha subido. Entonces, la pobreza energética crece en el mismo nivel que lo que está creciendo el precio de la energía, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, bueno, pues esto genera un montón de impactos en la salud y hay un nivel de confort térmico que dice la OCDE, que lo que dice es que cuando la gente está por debajo de los 18 grados en los meses fríos, enferman. Si pasa un periodo muy largo dentro de ese nivel dentro de la vivienda. Y si resulta que pasa también mucho más tiempo por encima de los 26 grados en los meses cálidos. Ya digo que la estadística en España es diferente en cada momento. ¿Y qué nos está pasando con esto? Pues bueno, vamos a ver. Si resulta que lo que pasa es que lo que tenemos es, por parte, una población que vive en viviendas ineficientes, una población que es vulnerable en salud y una población en situación de pobreza. Esto es lo que es la pobreza energética. Pero lo que nos puede pasar es que, por efecto del cambio climático, las viviendas sean más ineficientes porque tengamos peores condiciones climáticas, que el envejecimiento de la población haga que tengamos más población vulnerable en salud y que el empobrecimiento de la población tengamos más gente en situación de pobreza. Entonces, este elemento de pobreza energética crecería mucho. Si tenemos una política de rehabilitación de viviendas que mejore, si la población vulnerable en salud por el envejecimiento de la población no podemos pararla, pero la población en situación de pobreza se mantiene, pues tendríamos menos población en este sentido. Si consiguiéramos la política de rehabilitación de viviendas, unas políticas sociales que mejore y el envejecimiento sigue ahí, pues resulta que tendríamos menos gente con este problema. O sea que ahí tenemos una serie de elementos que son muy importantes para entender lo que pasa aquí. Todos los estudios de los médicos hablan siempre de temperaturas exteriores y demás, pero a nosotros nos preocupaba mucho qué pasa en el interior de las viviendas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una simulación del bloque que se da más en periferias, que es un bloque lineal, y dentro de ese bloque de periferias lo que hemos estudiado es lo que pasa en un sitio donde no haya ninguna calefacción, que no tengan ningún sistema, porque no puedan pagarlo de ninguna manera. Entonces habría viviendas en la esquina, esta es la cara sur, entonces tendríamos los que viven en esta esquina, los que viven en una vivienda intermedia, los que viven en la esquina que sale a saliente y luego los que viven en los pisos altos, en los pisos intermedios, en los pisos bajos. Y hemos empezado a ver qué pasa con esto. Bueno, hemos planteado, normalmente una rehabilitación completa de un edificio entero, según las zonas y según lo que pide el Código Técnico y tal, oscila entre los 20.000 y los 35.000 euros, con licencias, con todo lo que hace falta, con renovar una cosa que cumpla estrictamente el Código Técnico, lo último que nos están pidiendo, y ya digo, con todo lo que hace falta para incidir dentro de ese edificio. Entonces nosotros... Por vivienda. Sí, el mínimo 20.000. Sobre todo si se le incorpora el ascensor y todas esas cosas. Entonces nosotros lo que planteamos es, si hay hogares en situación de pobreza energética y que no pueden hacer eso, se podría con mucho menos dinero y con unas condiciones diferentes actuar aquí. Entonces lo que hemos hecho ha sido plantear operaciones que se pueden hacer en una vivienda, que es la que tenga el problema, localizar las viviendas que tengan ese problema, ver qué se puede hacer desde dentro de la vivienda para no tener que poner andamios, no tocar las instalaciones y tocar el mínimo posible, que puede ser pues poner un panel aislante térmico en el techo, cambiar los vidrios, a lo mejor no hay que cambiar la carpintería, si es una carpintería de madera y es aislante, no, a lo mejor no hay que cambiarla, o sí cambiarla, poner unos toldos en los sitios donde da mucho calor y, en todo caso, para sitios con mucho calor,
aislar el último piso, que es el que siempre está en peores condiciones, y pintar de blanco la cubierta. Lo que pasa es que eso, según en los sitios muy fríos, pues casi no sería recomendable, ¿no? Pero bueno, y entonces, según eso, lo que veíamos era que con un precio de entre 5.000 y 7.000 euros, ¿qué puedo hacer si lo que tengo es 5.000 o 7.000 en vez de los 20.000? No voy a cumplir el código técnico, voy a actuar desde dentro, con lo cual puedo actuar en la vivienda y a lo mejor no tengo que tocar el exterior y no tengo que tener permisos específicos, puedo hacerlo con un acto documentado de estos o lo que sea, depende de los ayuntamientos. Se puede ser casi un bricolaje barato que lo pueda hacer gente que se vaya preparando, bueno, cosas así. Y hicimos un cálculo de lo que se podía ahorrar y dimos un orden según las viviendas, según las alturas de las viviendas y las posiciones de las viviendas, de qué sería lo más efectivo. Pues lo primero y más efectivo, porque es lo que tiene más superficie, es aislar el muro, o bien por un aislamiento térmico, si tiene cámara, pues insuflar el muro, o trasdosarlo. Pues lo segundo, en los pisos altos, pues sería aislar el techo, en el resto de los pisos sería los cambios en vidrio y en carpintería, y vamos viendo cuál era lo más eficaz en cada caso. Bueno. Con eso, aplicado a Madrid, nos encontraríamos que si el estado inicial de la vivienda tenía estas demandas de calefacción en cada uno de los pisos, después de una intervención de 5 o 7.000 euros, ya digo, pues resulta que la demanda se quedaba en menos del 30%. En algunos pisos, en los de abajo, por ejemplo, que no se puede aislar por debajo, el forjado de abajo, no se conseguía un aislamiento tan grande, pero se conseguía eso. Y en la demanda de refrigeración, pues también mejoraba muchísimo, eso sería así. Pero sobre todo nos importaba que si resulta que no podemos medir la gente que no consume energía, no podemos medir el ahorro energético, porque no puede ahorrar lo que no gasta. La demanda sí podemos medirla, pero sobre todo lo que nos interesa es saber cuánto tiempo más haciendo estas cosas está en condiciones de confort, si es que no puede tener nada. Y entonces nos encontramos con esto. Esto también es en Madrid, es la distribución de temperaturas en el periodo frío, y entonces nos encontrábamos que en el estado actual pues había momentos del año en que las viviendas algunas noches podían estar a menos de 10 grados. Pasaban muchísimo tiempo entre los 10 grados y 15 grados, que están fuera de las condiciones de confort. Todo este tiempo lo están pasando por debajo de las condiciones de confort. Esto es entre los 15 y los 18 grados y medio, aquí muy abrigaditos y con la manta por encima y tal, pues bueno, y aquí estaríamos ya por encima de los 18 grados. O sea, esta es la realidad en esas viviendas de la periferia. O sea, es que tienen unas temperaturas interiores verdaderamente tremendas, ¿no? Son condiciones, desde el punto de vista sanitario, espantosas, ¿no? Entonces, con estas cosas, pues bueno, pues la situación mejoraba, ¿no? Desaparecían casi todas las temperaturas por debajo de los 10 grados, también aumentaban las temperaturas disminuían las más bajas, se quedaban intermedias pero eran menores en tanto por ciento que las que había antes, y sobre todo aumentaban las temperaturas, sobre todo en los pisos de arriba y los pisos intermedios, los números de días que estaban en temperaturas dentro de la zona de confort en las viviendas. Esto es lo mismo respecto del calor, es decir, en Madrid lo que pasa es que estas temperaturas que se marcan así es cuando están por encima, están entre los 29 y los 36 grados en el interior de la vivienda, ¿no? Y entonces se podían también disminuir todas estas intermedias entre los 25 y los 29 grados, o sea que era relativamente eficaz. Traigo, porque pienso que se parece más a Coruña, a Santander, que lo que pasa en Madrid, que tiene unas temperaturas muy extremas, pero esto es lo que pasaría en la demanda de calefacción en Coruña, lo mismo, esto es lo que tendría de demanda y esto es en lo que se quedaría el azul pálido, y aquí lo mismo, o sea, aquí tendríamos muchos menos días con temperaturas por debajo de los 10 grados, solamente en los pisos de arriba y en las esquinas.
pero tenemos muy pocos días que también que cumplieran esos 18,5 grados, y entonces aquí se ve cómo se amplía y sobre todo cómo se amplía también entre ese rango entre los 15 y los 18 grados. Esto sin gastar nada en calefacción, que es lo que vemos que al final es lo que pasa con esta gente, ¿no? Y ya pues voy a acabar, ¿no? O sea, recordar que vamos muy tarde, que ahora mismo en el resto de Europa las rehabilitaciones integrales pues incluyen las rehabilitaciones en las que el coste total de la actuación afecta a la envolvente, que es superior al 25% del valor del edificio o afecta más del 25% de la superficie de la envolvente, y el artículo 2 deja a cada miembro europeo interpretar y definir de forma diferente las rehabilitaciones. Y lo que sí sabemos es que propone que la demanda final de la energía para la calefacción de un edificio se reduce entre el 50 y el 80%. Es un rango que depende del país. Que ahora mismo, pues la situación en España respecto al resto de Europa está muy retrasada. Si comparamos los índices de la tasa de renovación por rehabilitación integral equivalente en distintos países, nos encontramos que frente a los 2,40 de Noruega o el 2,1 de Francia, aunque anda por aquí, no lo veo, nosotros estamos en el 0,08. O sea, estamos en una situación verdaderamente tremenda. Y así un poco como conclusión. Mi opinión es que hay que hacer lo que se pueda. Lo que se pueda. Es decir, pues a lo mejor para unos hogares económicamente vulnerables, pues con aportes de ONGs o del ayuntamiento, de la comunidad, y trabajar a nivel de vivienda desde el interior y evaluar el confort por salud solamente o la demanda si en algún momento tienen algo de dinero, pues habría que trabajar a nivel de vivienda. Para los hogares económicamente medios, pues a lo mejor se podía trabajar a nivel de edificio, manzana o barrio. En hogares económicamente fuertes, pues a lo mejor era más fácil trabajar a nivel de edificio, porque el problema de esto es que todos los vecinos se pongan de acuerdo en hacerlo. Ese es el verdadero problema, aparte de que tengan un dinero para tener una base de esto. Luego, mi opinión es que hay que ser posibilista y que hay que hacer lo que se vea que se va a poder ir haciendo con los medios que se tienen en cada momento, porque si no, yo creo que no avanzamos y de momento, desde luego, no arrancamos. Y que es un problema, no es un problema de normativa, es un problema de salud general.